Amados, buenas tardes, buenos días para otros. Hoy vamos a ver un pasaje muy breve de la Epístola a los Romanos, capítulo 9, versículos 30 al 33. Y aunque breve, pero contiene una verdad de gran profundidad y que es muy necesario que todo creyente en Jesucristo tenga claro esta verdad que hoy día vamos a analizar. Oremos. Si pueden cerrar sus ojos, por favor. Bendecimos tu nombre en este día, Padre nuestro, con todo agradecimiento y honor a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien dio su vida por nosotros, para redimirnos, para su reino celestial. Y pedimos en este día que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y nos dé revelación de esta gran verdad que hoy día vemos a través de las Escrituras. Gracias, Señor. Bendito eres. Amén. El pasaje que tenemos hoy día es Romanos 9, y son solamente 3 versículos, del versículo 30 al 33. Habiendo concluido el análisis la semana pasada de aquellas personas que juzgan insensatamente a Dios, pasa ahora, por medio de este pequeño pasaje, el apóstol Pablo a dejar muy clara y establecida una doctrina fundamental de la Iglesia y que tiene relación con la fe en Jesucristo. Leamos Romanos 9, versículos 30 al 33. Dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron
en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será defraudado. ¿Qué pues diremos? Comienza preguntando, incluyéndonos, el apóstol Pablo. Ya en el pasaje anterior, el apóstol ha dejado establecido que nadie puede juzgar a Dios y que el hacer eso es una gran insensatez que tiene su raíz en la soberbia y deja de manifiesto ignorancia del tema de Dios. Y ahora procede a analizar el contraste de la justicia de Dios conforme a la fe y la justicia propia del hombre, aún aquella que trate de conformarse a la ley de Dios y por ende depende de las obras de la ley, lo cual lleva a toda persona a tropezar, a caer frente a Dios, porque persigue esa justicia y tropiezan en el propósito final de Dios, que es la salvación por fe, en la roca puesta en Sión por Dios para toda la humanidad que crea. Esto es, esa roca es Jesucristo. Aquí en este breve pasaje, el apóstol Pablo analiza el gran contraste entre aquellos que dependen de la fe en la roca de salvación, en Jesús, y los otros que dependen en las obras de la ley para alcanzar justificación frente a Dios, para alcanzar salvación de sus almas. Así, en contraste a Israel, que representa la gente que persigue esa justicia que los lleva a tropezar en el Mesías de Israel. En contraste al pueblo judío, están los gentiles, las personas que de cualquier nación no son descendientes en la carne de Abraham, Isaac y Jacob. Los gentiles que estando perdidos
y ajenos a Dios, que no iban tras la justicia de Dios, pues eran ignorantes, desconocedores de la ley de Dios. Y analiza el apóstol Pablo que, siendo ellos ignorantes y desconocedores de Dios, puesto que Dios ha dispuesto acercarse a ellos, así como lo había hecho hace siglos atrás con Abraham. Y Dios ha dispuesto derramar benignidad, misericordia, generosidad a estos gentiles perdidos. Y muchos de ellos responden creyendo en Jesucristo para salvación por fe en Él. Y así, por medio de esa fe en Él, entran a vivir en la justicia de Dios. La justicia que es por fe. Así, Dios los cuenta como justos. Tienen acceso a su presencia con perdón de pecados. Pero Israel, que había recibido las promesas, ya desde Génesis 3, como enseña Moisés, en sus escritos, acerca del Mesías, el ungido. Dios, hecho hombre, por cuanto los judíos que no creyeron en Él no alcanzaron la justicia de Dios. Israel no la alcanzó, dice Pablo en el versículo 32. ¿Y por qué? Esto que escribe el apóstol, quien es israelita y le está escribiendo fundamentalmente a israelitas, a su pueblo. El apóstol Pablo, que es hijo de fariseos, fariseo cercano al Sanedrín, al cuerpo colegiado central en el ministerio de la ley de Dios, que estudió con Gamaliel, uno de los grandes maestros de su época. Lo que él está presentando a su nación es sencillamente radical y muy revelador de los métodos y propósitos de Dios. Bastante diferentes al conocimiento y entendimiento de cualquier judío de la relación de Dios con su pueblo escogido, quienes sin fe
en Cristo están tropezando y en realidad pierden el camino para llegar a Dios. ¿Por qué Israel no alcanzó la justicia de Dios teniendo la ley, tratando de seguir la ley? ¿Por qué? No alcanzó esa justicia. Este tema, hasta el día de hoy, es una verdad muy controversial para el judío común y corriente. ¿Por qué? Y contesta la pregunta el apóstol Pablo en el versículo 32. Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley. Fíjense, en otra epístola que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, esa iglesia a la cual aparece en forma destacada en el capítulo 2 de Apocalipsis, una iglesia fundada por el apóstol Pablo. En el capítulo 2 de la epístola a los Efesios, y leo del versículo 1 al 9, el apóstol muestra a toda persona cuál es la condición real de la humanidad, cómo somos, cómo estamos frente a Dios antes de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y qué ocurre cuando cualquier persona cree en Jesús para salvación? Dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos espiritualmente, separados de Dios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bastante contingente con la época en que estamos viviendo, ¿no? Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia
en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, todo el andamiaje de la religión judía no podía sostener un edificio que tenía una estabilidad muy insegura, porque su base era equivocada. El apóstol está expresando que la religión judía, y esto podemos extenderlo a cualquier religión, no permite que alguien que depende de las obras de la ley, que dependa de sus principios, alcance la justicia de Dios. Porque no es por obras, sino que solamente por la fe. Por la fe en Jesús. Esto es devastador para la religión. De modo que, en el caso de la religión judía, tropezaron en la piedra de tropiezo y roca de caída. La piedra angular de otro edificio. El de la fe en Jesucristo, que edifica su iglesia, cimentada en esta roca de salvación, y de la cual cualquiera que crea se hace parte por medio de la fe en Jesucristo. Así, toda religión, y aún más la judía, a la que se refiere Pablo, toda religión es demostrada como insuficiente, equivocada en su metodología. Y en contraste, tenemos la fe de Dios, la fe de salvación, la fe de justificación, la fe por medio de la cual cualquier persona, sea quien sea, venga de donde venga, de la nación que sea, por esa fe en Jesús, tiene perdón de pecados, tiene justificación, o sea, Dios lo considera, lo cuenta como justo y le da acceso a su presencia. Y el apóstol Pablo, apelando a las Escrituras como
base de razonamiento, lo cual emplea constantemente en su epístola, apelando a las Escrituras. En el versículo 33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión, o sea, en Israel, porque por medio de Israel viene el Mesías de Dios. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que crea en él no será defraudado. Claramente, Pablo establece que el camino de justificación puesto y aceptado por Dios no es por las obras de la ley, no es por esfuerzo humano alguno, sino que solamente por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías de Israel. Y esto es conforme al plan de salvación de Dios para judíos y gentiles, sin distinción. Y esto es algo plenamente cierto, claro, seguro, confiable. Y el que crea en él no será defraudado. Aunque todo esto fuese una gran sorpresa para los judíos con toda su tradición, en realidad, para ellos, y como es evidente en la historia del pueblo judío, como es evidente, son miles de judíos que creyeron, que aceptaron esta realidad, que Jesús de Nazaret era el Mesías de Israel, el ungido de Dios, el Salvador del mundo. Y creyeron en él para salvación. En realidad, lo que está exponiendo el apóstol Pablo es una gran, muy buena, excelente nueva. Da libertad del peso de la religión a cualquier persona que crea en Jesucristo. La exposición de Pablo es desarrollada con exactitud asimismo en su epístola a los Gálatas, en el capítulo 3, cuando precisamente usa el ejemplo de Abraham, el padre de la fe, y a quien Dios usa como prototipo de cualquier persona de la nación que sea que crea a Dios y sus promesas. Y les leo en Gálatas capítulo 3, les leo del versículo 6 al 14, y que nos deja muy claro el tema que él está exponiendo en Romanos. Y dice, por medio de Pablo, el Espíritu Santo: así Abraham
creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ahí estamos nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas, y que por la ley nadie se justifica ante Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Claramente establece el apóstol Pablo 4 verdades irrefutables. Primero, que los que tienen fe, la fe en Jesucristo, estos son hijos de Abraham. De modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esto es maravilloso, asombroso. Ahí, cuando ustedes, cualquiera de ustedes, en el momento que creyeron en Jesucristo para salvación, empiezan a vivir bajo la protección de todas las promesas que fueron dadas al creyente Abraham. Somos partícipes de todas esas bendiciones. El segundo hecho que establece claramente el apóstol Pablo, y como lo hemos leído también en Gálatas 3, es el hecho de que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Por la ley nadie se justifica ante Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Si meditamos en esto, podemos darnos cuenta de cuán fútil es la actividad religiosa. Es otro camino. No es el camino de Dios. No es. Dios solamente tiene un camino. Y ese es su Hijo Jesucristo. Deja establecido el apóstol Pablo la plena exclusividad de Jesús de Nazaret cuando él dice en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie
viene al Padre sino por mí. No hay ni una religión en el mundo, en la historia de la humanidad, no hay ni una religión, ni siquiera la religión judía, que lleve a salvación a cualquier persona. No hay ni una religión que salve. Esa es la verdad establecida claramente en estos pasajes de las Escrituras. Por la ley, nadie se justifica ante Dios. Y esto es evidente porque el justo, el que tiene acceso a Dios, por la fe vivirá. El tercer hecho que establece este pasaje de la Escritura es que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Eso dice la ley. Y Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados. Él pagó por la separación que teníamos con Dios. Él pagó para darnos vida, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Él pagó en la cruz con su sangre. Sobre Él recayó la maldición que nosotros teníamos. Y con su resurrección nos justificó y nos lleva en el camino de la santificación y la glorificación. Jesucristo nos redimió. Y ahora podemos decir que somos pueblo suyo, parte de la familia de Dios, herederos y coherederos con Cristo Jesús. El tercer hecho fundamental entonces es que hemos sido redimidos, comprados con la sangre del Cordero de Dios. Y el cuarto hecho que deja establecido este pasaje de las Escrituras es lo que aparece en Gálatas 3:14, que dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. El cuarto hecho fundamental establecido en estos pasajes de Romanos 9, cuando termina ahí en el versículo 33, y el que cree en Él no será defraudado, porque ha sido redimido por Jesucristo. Y la prueba interna y externa de esto es que hemos recibido la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da convicción a nuestro espíritu
que somos hijos de Dios, que hemos sido redimidos, que estamos como partes de la familia de Dios, estamos en el reino de Dios, y aunque todavía estemos en esta tierra, nuestra ciudadanía ya está en los cielos. Es ahí donde ya estamos, por la fe, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo ha concluido que la justificación es solamente por medio de la fe en Jesucristo, sin obra alguna de la ley. La ley lo único que hace es mostrar nuestro pecado, intensificar nuestro pecado. Y esto es verdad para judíos y gentiles, para los de la nación de Israel y para todos los de las naciones gentiles. Y se cumple lo que es descrito en el libro de Apocalipsis, cuando los que han creído en Cristo para salvación han sido arrebatados al cielo, y en el cielo, y ahí estaremos nosotros, todos los que somos de la fe de Jesucristo. En el cielo aparece en Apocalipsis capítulo 5 que vamos a estar cantando un cántico nuevo. Y dice así en Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya. Esa es la realidad de cualquier persona que cree en Jesucristo para salvación. Ninguna religión salva, ninguna religión lleva a Dios. Es solamente, como establece las Escrituras, es solamente por medio de una persona, la segunda persona de la Trinidad, Jesús de Nazaret, el Cristo, el ungido de Dios, el único camino, la única verdad y la única vida eterna. Amén. Que el Señor los bendiga y los llene de gozo y alegría por ser hijos e hijas del Dios Altísimo, por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Amén.